Ya estoy grabando. Bien, hoy día nos toca revisar. Voy a compartir pantalla. Nos toca revisar el metabolismo, no, eso es bioquímica, perdón. Nos toca analizar el equilibrio ácido-base y las soluciones amortiguadoras de pH. Acá está. Ya. Bien, chiquillos. Voy a compartir la pantalla para que empecemos. Perdón, voy a joder esto. Bien. Yo les di a ustedes una cierta cantidad de problemas, que fueron bastantes. ¿Ven ahí? ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, profe, sí Ya. se ve. Sí. Bien. No vamos a hacer todos los ejercicios que yo les solicité, a menos que ustedes requieran específicamente que de repente uno que no se haga, llegó mi gato, uno que no se haga, si ustedes necesitan que lo hagamos, lo hacemos ya. El primer problema era simplemente un cálculo de pH y pOH y de una solución de ácido acético 0,01 normal que se ioniza un 4,2%. Esta es una pregunta típica que uno puede hacer. No les da la constante de ionización o de acidez porque les dan el porcentaje de ionización, ¿ya? Entonces, si se ioniza un 4,2%, significa que 4,2 moléculas de cada 100 moléculas se están ionizando. Por lo tanto, si el ácido acético es 0,01 normal, la pregunta se resume simplemente a calcular. Es que lo tengo tapado. Ya, lo voy a dejar así mejor porque me tapa esto otro. En realidad está doble flecha. La pregunta se reduce a calcular cuánto es el 4,2% de 0,01. Y si ustedes calculan el 4,2% de 0,01, les da que es 4,2 por 10 elevado a la menos 4. Eso significa que eso es lo que se ioniza. Y si eso es lo que se ioniza, y ustedes consideran el equilibrio de ionización, lo que ocurre es que por cada para que entiendan bien de lo que estamos hablando, resulta que de cada 100 moléculas,
de cada 100 moléculas se ionizan, le voy a colocar aquí la doble flecha, insertar, forma, ¿ya? Simplemente para que quede la flecha en un sentido y la flecha en el otro sentido, para que entiendan de lo que estamos hablando. Ya, entonces como de cada 100 se ionizan 4,2, que es lo que está puesto acá. Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo, están calculando la concentración de protones y de acetato, porque eso es lo que se ioniza por estequiometría, la cosa mol a mol. Por cada mol de ácido acético se ioniza un mol de protones y se genera un mol de acetato. Por lo tanto, el pH me lo calculan con el valor de 4,2 por 10 a la menos 4, que es la concentración, que es la normalidad. Tenemos la misma concentración de acetato. Y para estimar lo que queda de ácido acético, simplemente a la concentración inicial, 0,01, le restan 4,2 por 10 a la menos 4. Eso, utilizando este valor de concentración, les da que el pH va a ser menos logaritmo de 4,2 por 10 a la menos 4, les da que es 3,38, por lo que el pOH, en este caso, va a ser 10,62. Bien, ¿alguna duda? ¿Sí o no? ¿Hay alguna duda, chiquillos? Con respecto a cómo se hace el cálculo. Parece que no. Si alguien tiene alguna duda, me dice, ¿ya? Ya. Si no hay duda, seguimos adelante. La pregunta 3, que es parecida a la pregunta 2, solo que no preguntan el porcentaje, sino que ahí les tendrían que dar la constante de acidez del ácido benzoico. El ácido benzoico es otro ácido débil. Por lo tanto, dice, ¿cuál es la concentración? La pregunta es un poco al revés. ¿Cuál es la concentración inicial de una solución de ácido benzoico cuyo pH es 3? Si el pH es 3, eso significa que la concentración de protones es 10 elevado a la menos 3. Y si la concentración de protones es 10 elevado a la menos 3, resulta que, y ustedes saben además, conocen la constante de acidez, pueden conocer, bueno, sin necesidad de conocer la constante de acidez, van a saber que la concentración de la forma no ionizada del ácido también va a ser de 10 elevado a la menos 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, para estimar la concentración total de la forma no ionizada, simplemente recurrimos a la constante de equilibrio. Ustedes conocen la concentración de protones y la concentración de acetato. Aquí en realidad se podría haber puesto protones, bueno, para que se den cuenta. Lo que ustedes tienen acá es un ácido débil. Por si acaso tienen algún problema con la formulación. Lo que ustedes tienen acá es un ácido débil. Un ácido débil, HA, no es el ácido acético. Le vamos a llamar HB, para no estar escribiendo la fórmula, pero es un ácido orgánico. Es un ácido orgánico que tiene un solo protón que se ioniza. Entonces, ¿por qué me quedó en minúscula? Ah, es que es otra letra. Ya. Ya. Entonces, ¿qué me está tapando esto? Voy a eliminar esto. Ya.
Lo que ustedes tienen acá es un HB que se está ionizando parcialmente. Por lo tanto, en el equilibrio quedan protones y la base conjugada del ácido, que sería el anión benzoato. Entonces, esto sería más B-. Entonces, a ustedes le dan el pH. Les dan el pH. Por lo tanto, ustedes saben si aplican un poco lo que vimos ayer, los que fueron, resulta que la estequiometría de ionización es 1:1. Por lo tanto, por cada mol de HB que se ionice, por cada X moles que se ionicen, se generan X moles de protones y X moles de la base conjugada. La concentración molar de qué raro, algo me pasó aquí. Ah, ya entendí lo que me está pasando acá. Ya. Entonces, les dan el pH, ¿no es cierto? Que es 3, por lo tanto conocen la concentración de los protones. Como conocen la concentración de los protones, pueden conocer la concentración del anión benzoato, que es la base conjugada del ácido benzoico, que es la misma. Por lo tanto, la concentración de benzoato es 10 elevado a la menos 3. Y como además conocen la constante de equilibrio, pueden despejarse ahí. Entonces, esto va a ser 10 elevado a la menos 3, 10 a la menos 3, 10 a la menos 3, y a partir simplemente de una ecuación que planteen, pueden calcular la concentración inicial. Ahora, aquí están autorizados sin ningún problema para despreciar X, porque la constante de acidez es 6,3 por 10 a la menos 5. O sea, es muy chica. Por lo tanto, no necesitan aquí calcular el X. Y si lo calculan, se van a dar cuenta de que les va a dar un valor muy similar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman los valores conocidos en el equilibrio, 6,3 por 10 elevado a la menos 5, que es la constante, va a ser igual a la concentración de los productos, que en este caso es hidrógeno al cuadrado, porque es la misma concentración de la base conjugada, que es 10 elevado a la menos 3, y de ahí ustedes me despejan la concentración de ácido acético, que es finalmente 10 a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3, le da 10 a la menos 6, y este 10 a la menos 6 lo dividen por 6,3 por 10 a la menos 5 y les da la concentración molar de ácido acético. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Sí o no? No, profe. Ninguna. Ya. Después en el ejercicio 4 es más o menos la misma cosa. Aquí lo que sí tienen que distinguir, por favor, no los voy a hacer, simplemente voy a señalar algunas cuestiones que son importantes. El ácido clorhídrico y el hidróxido de potasio son sustancias que se ionizan completamente, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y el KOH es una base fuerte. Por lo tanto, si la concentración de ácido clorhídrico es 5 por 10 elevado a la menos 2, ¿cuál será el pH? Menos logaritmo de 5 por 10 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser en el caso del KOH la concentración de iones hidroxilo? Va a ser ¿qué? Va a ser la misma concentración de los iones hidroxilo que tienen ahí, ¿no es cierto? Si es 5 por 10 a la menos 2,
como el KOH se ioniza completamente, la concentración de iones hidroxilo y de protones es 5 por 10 elevado a la menos 2, se los muestro acá. Por lo tanto, aquí el pOH es 1,3, por lo que el pH será 14 menos 1,3, lo que da 12,7. En el caso del amoníaco, tienen que hacer el equilibrio. Para poder calcular las concentraciones, para calcular el pH, tienen que necesariamente recurrir al equilibrio de ionización. Como el ácido acético tiene una constante de ionización de 1,75 por 10 a la menos 5, pueden despreciar el X y calcular inmediatamente el pH, multiplicando la concentración inicial, que es 5 por 10 elevado a la menos 2, simplemente por lo que está puesto acá. Bueno, es la raíz cuadrada de la concentración del ácido. Veámoslo para que les quede más o menos claro. Ustedes tienen acá, en el caso del ácido acético, la constante de acidez. Como conocen la concentración inicial del ácido, la concentración inicial del ácido va a ser igual a la concentración de protones, partido por 5 por 10 a la menos 2 menos X. Esto simplemente viene de la formulación del equilibrio, y de aquí, como conocen todo, me despejan la X. Entonces, en este caso, el pH es 3,03, y en el caso del amoníaco es exactamente lo mismo. En el caso del amoníaco, la K sub B es 1,8 por 10 a la menos 5. Solo que en este caso me calculan directamente el pOH, y con el pOH me calculan el pH. Entonces, si ustedes comparan los resultados de A con B, ácido fuerte, ácido débil, ¿cuál es la diferencia? El pH. Un ácido fuerte, como se ioniza más, obviamente va a generar un pH menor que un ácido acético que se ioniza menos. 1,3 con 3,03, y en el caso del KOH, lo que ustedes tienen es 12,7 versus 10,98. El pH en este caso, en el caso del amoníaco, obviamente es mucho menor porque es una base débil. ¿Alguna duda con respecto a cómo se opera con estos ejercicios? ¿Sí o no? No. Ya. No, profe. Seguro. Porque si tienen dudas, por favor, pregunten. Voy a compartir de nuevo. Bien. Este ejercicio, el 5. Señale el pH para las soluciones de las siguientes sustancias. Entonces, esta es una pregunta de hidrólisis. Yo en las clases les dije que no les iba a pedir que me hicieran cálculos con esta materia, pero sí les voy a pedir que sepan predecir cómo cambia el pH. Ya. ¿Qué pasa cuando el KCl se disuelve en agua? ¿Qué le pasa al KCl cuando se disuelve en agua? Y esta vez les voy a pedir que me lo digan, no se queden callados, por favor. ¿Qué le pasa al KCl cuando se ioniza en agua? O sea, se disocia Se disocia. ¿Y cómo se disocia? en... Catión O potasio. sea, En protones potasio y aniones cloro. Eso lo tienen que saber hacer. Y eso lo pueden hacer perfectamente si saben las valencias, porque las valencias son las cargas. Entonces tendríamos K más y Cl menos.
Entonces, pregunta. ¿Alguna de estas dos especies reacciona con el agua? No. ¿Por qué? ¿Por qué no reaccionan con el agua? ¿Vieron la clase? Ahí está Porque explicado. vienen de ácidos y bases fuertes. Muy bien. El cloruro viene del ácido clorhídrico y el potasio podría venir del hidróxido de potasio, ¿no es cierto? Entonces, uno es una base fuerte y el otro es un ácido fuerte. Por lo tanto, el ion cloruro y el ion potasio se quedan como están, porque las bases fuertes y los ácidos fuertes se ionizan completamente. ¿Cómo le gusta estar al ácido clorhídrico? ¿Como ácido clorhídrico o como ion cloruro y hidrógeno? Le gusta estar como ion cloruro e hidrógeno, ¿cierto? Y protones. ¿Cómo le gusta estar al KOH? ¿Como KOH o como potasio y iones hidroxilo? Le gusta estar ionizado como potasio y iones hidroxilo. Eso significa que ustedes tienen que saber, pero se les ha dicho, que las bases fuertes, que son los hidróxidos fundamentalmente, se ionizan completamente. ¿Cuál es la única base, la única base débil que prácticamente hemos visto en este curso? Hasta ahora. ¿El amoníaco? La amoníaco. Exactamente. Bien. Vámonos al justamente una sal derivada del amoníaco. El ion amonio. Tenemos nitrato de amonio. Tenemos nitrato de amonio. El nitrato de amonio es una sal. Y las sales se ionizan completamente. Y ustedes tienen que saber ionizar las sales. Porque ustedes no me van a poder usar tabla periódica en la prueba. Se los digo inmediatamente. Está prohibida la tabla periódica. Porque las valencias se las van a tener que saber. Y a ustedes se las exijo más que a los médicos porque son tecnólogos. Entonces, las sales son todos electrolitos fuertes. ¿Cómo se disocia el nitrato de amonio? ¿Cómo se disocia el nitrato de amonio? ¿No ven que no han mirado la materia? NH4 No. más, NO3 menos. ¿Perdón? El NH4 queda como positivo y el Ah, NO3 queda como negativo. muy bien. Me retracto entonces. Algunos las han mirado. Qué raro esto. Ya, entonces, el ion amonio, y está súper bien explicado. Lo que pasa es que hay varios de ustedes aquí conectándose, pero escucho pocas voces. Escucho pocas voces y eso me preocupa. ¿Esas pocas voces es porque son tímidos? ¿O porque no saben de lo que estamos hablando? Bien. Nitrato. ¿De dónde viene el nitrato? ¿De qué ácido Del viene? ácido nítrico, Del ácido nítrico. ¿Y el ácido nítrico es fuerte o débil? fuerte. Fuerte. ¿De dónde viene el ion amoníaco?
¿Del amoníaco? Perdón, ¿de dónde viene el ion amonio? El amoníaco, me lo dijiste muy bien. Entonces, ¿y qué le pasa al ion amonio? El ion amonio es una base débil, ¿no es cierto? Es la única base débil que en realidad hemos visto en este curso, fíjense. Las otras son las aminas, pero recién estamos hablando de las aminas en química orgánica. Aunque se podría poner una como ejemplo, si les doy el K sub B. El amoníaco, entonces, es una base débil. Reacciona con agua. Las bases de Bronsted y Lowry reaccionan con agua. Ya. Cuando el amoníaco reacciona con agua, se ioniza. ¿Cómo se ioniza? Eso también lo tienen que saber hacer, chiquillos. Si es una base débil el amoníaco, ¿qué hacen las bases débiles? ¿Qué hacen las bases en general? ¿Con qué? ¿Por qué son bases? Porque captan un protón ¿De dónde? del agua. Captan Entonces un protón del quedaría agua. Y se ion forma amonio y un hidroxilo. muy bien. Edición, copiar, edición, pegar. Entonces, va. Se produce ion amonio, ¿no es cierto? Muy bien dicho. Eso es exactamente lo que se produce. Y como el agua perdió un hidrógeno, ¿qué queda? Ion hidroxilo, como tú también lo dijiste, ¿no es cierto? También lo dijiste. Ya, ion hidroxilo. Queda un ion hidroxilo acá. Ya. Entonces ahora viene la pregunta fundamental. El amoníaco es una base débil. Por lo tanto, al amoníaco le gusta estar más como amoníaco que como ion amonio, ¿no es cierto? Esto llega a un equilibrio que está dado por la constante de basicidad del amoníaco. Pero, ¿qué pasa cuando ustedes disuelven ion amonio? Cuando ustedes disuelven ion amonio, no hay amoníaco. No hay amoníaco en una primera instancia. Entonces, ¿el amoníaco de dónde proviene? Proviene de, el ion amonio, ¿de dónde viene? El ion amonio viene del amoníaco. Es el ácido conjugado del amoníaco. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué le pasará al amoníaco? Perdón, al ion amonio, dale con el amoníaco, disculpas, cuando se encuentra con agua. ¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque al potasio no le pasaba nada cuando se encontraba con agua, ¿no es cierto? En el fondo no había ninguna reacción. Entre el potasio y el agua. Pero si el amoníaco es el ácido conjugado de una base débil con respecto al agua, ¿cómo se comporta? Se comporta como ácido, ¿no es cierto? Porque al amoníaco, perdón, al ion amonio le falta su par, el ion amonio. Y como el equilibrio amonio-amoníaco está ampliamente favorecido hacia, en realidad esta flecha debiera estar al revés, se las voy a colocar, está ampliamente favorecido el equilibrio hacia el amoníaco. ¿Qué le va a pasar al ion amonio cuando se encuentra en presencia de agua? ¿Recuerdan Sí. cómo eran Le- los
¿Se acuerdan que yo les di una regla? Pero ojo con la regla porque de repente ustedes la interpretan mal. Y ahora les voy a tratar de explicar eso. Cuando yo digo que el amoníaco, al ser una base débil, genera un ácido conjugado fuerte, lo que estoy diciendo es que es más fuerte que el agua. No es que el amoníaco sea un ácido como el ácido clorhídrico. Y lo que pasa es que se ioniza. Se ioniza poco, pero se ioniza. Entonces, ¿qué le pasa al amoníaco en agua? Alguien me iba a decir. Por ahí. ¿Se quiere devolver? ¿Mm? Va a generar amonio, ¿no es cierto? ¿Eso es lo que me estás tratando de decir? Sí. Ay, no puedo poner esto en cero. No me preocupa eso. Ustedes me entienden. Entonces se forma amoníaco. ¿Y el protón a dónde va a dar? Al agua. ¿Y qué se genera entonces? El Agua ion hidrógeno. protonada. H3 o más. Chiquillos, ¿cuál es la diferencia entre el H3 o más y el protón? ¿Cuál es la diferencia entre el H3 o más y el protón? ¿Que está solvatado? Que está solvatado. En el fondo, son la misma cosa. Cuando tú escribes protón, pero no se suele decir, tú escribes protón AC, que significa solvatado. Una forma del protón solvatado es el ion hidrógeno. Por lo tanto, estas dos cosas son la misma cosa. Eso significa que ustedes me podrían escribir este equilibrio en una forma más simplificada y sería la misma reacción. NH4. No consideramos directamente el agua en esa reacción. Colocamos simplemente una flecha. Colocamos una flecha. Y aparece algo que aparece en muchos libros. Aparece amoníaco, que es un gas, por lo tanto se libera. Poco, pero se libera. ¿Más qué cosa? ¿Qué falta ahí? El protón. Un protón. O sea, esto. Y como les dije en clase, chiquillos, en realidad el ion hidrógeno, aunque es mejor representación que escribir protón acuoso, no es la mejor representación del protón. El verdadero protón está hidratado por muchas moléculas de agua, pero eso es una lata, no se usa porque implicaría escribir una cosa así como agua, agua, agua y un protón en el medio. Estos dos equilibrios, chiquillos, estos dos equilibrios representan exactamente el mismo fenómeno. Representan exactamente el mismo fenómeno. Entonces, cuando ustedes disuelven cloruro de amonio en agua, perdón, cuando ustedes disuelven nitrato de amonio en agua,
¿Cómo va a ser el pH resultante? ¿Mayor o menor que 0? Menor a 7. ¿Perdón? Menor a 7. Menor a 7. Tú te habías dicho mayor o menor que 0. Ah, eso dije, perdón. Mayor o menor que 7. Perdón, es que justo me recibí un mensaje. Profe, el pH igual puede ser menor a 0 o mayor que 14, ¿o no? Con el agua, el pH puede ser negativo. Eso significa que estamos con concentraciones mayores que a ver, si el pH es 0 es porque la concentración de un ácido es 1 molar. Y si es menos 1, menos 1 es porque la concentración es 10 molar. Sí, eso se puede dar. Lo que no se puede dar es pH menores que 10 elevado a la menos 14. Eso no se puede dar. En soluciones acuosas tú jamás vas a tener pH menores que 10 elevado a la menos 14. O sea, pH de 14 o más chicos que 14. Perdón, más grandes que 14. pH 15, pH 16 no existe para soluciones acuosas de ninguna sustancia. No sé si te respondí la pregunta. Sí, profe, ahora sí. Cuando tú tienes una solución muy concentrada de un ácido, por ejemplo, si tuvieras una solución 10 molar de ácido clorhídrico, eso en teoría te daría pH 1. Perdón, menos 1. Porque es logaritmo negativo de la concentración de protones. Entonces, como estás hablando de una potencia de 10, el logaritmo negativo de 10 es 1, pero como es menos 1, es menos, te da menos 1. Ya. Entonces, las bases derivadas de, o mejor dicho, las sales derivadas de bases débiles dan pHs menores que 7, tal como está puesto acá. Analicemos el caso Profe, de... Dime. y con lo que mencionó anteriormente el compañero, ¿no se puede evaluar si una solución es sobresaturada o no tiene nada que ver con eso? No, el ácido clorhídrico 10 molares es totalmente soluble. Ah, ya. Muchas gracias, profe. Sí, es totalmente soluble. Lo que ocurre es otra cosa. Lo que ocurre es que las concentraciones, cuando tú tienes sustancias muy concentradas, pero que todavía son solubles, lo que tú tienes son desviaciones de los cálculos de concentración. Por ejemplo, un ácido clorhídrico 10 normal está tan concentrado que en realidad tú no puedes saber si la concentración propiamente tal es 10 normal o 10 molar, porque los protones empiezan a interaccionar entre sí. Las moléculas de ácido clorhídrico empiezan a interaccionar entre sí, lo que hacen que no se ionicen con la misma frecuencia que en una solución más diluida. Entonces, ahí entra a tallar realmente algo que nosotros no hemos visto en este curso, que es la actividad. La concentración es una forma de actividad, pero la actividad involucra un cociente que implica, que se relaciona con el factor de ionización. Para hacer la cosa más simple, les diría de que en soluciones concentradas, los cálculos de concentración no son para nada reales ni exactos. Hay que tomar en cuenta otro tipo de variables que no vemos en este curso. Por eso que trabajamos en general con soluciones diluidas.
para no tener que trabajar con la actividad, sino que trabajar directamente con la concentración. La concentración es una forma de la actividad. Y la actividad es realmente es un concepto que está relacionado con la concentración, pero también considera otros efectos que son interacciones con otras moléculas, lo que cambia las concentraciones. Pero bueno, esa es una historia. ¿Qué pasa con el ácido acético, chiquillos? Entonces ya vimos el caso de una base. Ahora veamos el caso de una sal derivada de un ácido débil. El ácido acético es una base, es una sal, por lo tanto se ioniza completamente. Todas las sales se ionizan completamente. Entonces, ¿cómo se va a ionizar el ácido acético? Perdón, el acetato de sodio. Uy, que ando mal. Se nota que hice una clase en la mañana. Yo cuando hago clases después quedo como medio... ¿Cómo se ioniza la sal acetato de sodio? Se ioniza en acetato y sodio. Se ioniza muy bien, se ioniza en acetato y sodio, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Reaccionará el sodio con el agua? ¿De dónde podría venir el sodio? ¿De qué ácido? ¿De qué sustancia podría venir? ¿Que fuera fuerte? Del hidróxido. Hidróxido de sodio. Del hidróxido de sodio. Por lo tanto, el sodio no sufre hidrólisis. Eso significa que uno no tiene que aprenderse de memoria todas estas cosas porque de repente uno va entendiendo de que, por ejemplo, el sodio, el potasio, el litio, realmente no sufren, no experimentan hidrólisis. Pero el acetato sí experimenta hidrólisis. ¿Por qué experimenta hidrólisis? Porque proviene de un ácido débil. Y si proviene de un ácido débil, ¿qué le va a pasar al acetato cuando se enfrente al agua? Se va a ionizar. ¿Por qué se va a ionizar? Por una simple razón. El ácido acético es un ácido débil. Por lo tanto, en solución acuosa, y si tiene la posibilidad, ¿cómo le gusta estar al ácido acético? ¿Como ácido acético o como acetato? Como ácido acético. Como ácido acético. Por lo tanto, cuando ustedes liberan iones de acetato a una solución donde no hay ácido acético, el ion acetato ve al agua y dice, oh, una oportunidad para transformarme en ácido acético. Entonces, adivinen lo que va a pasar. Va a reaccionar con el agua y va a regenerar el ácido acético, ¿no es cierto? Entonces va a regenerar el ácido acético. ¿Por qué? Y eso ustedes a esta altura del partido, o cuando estudien la materia, como decía un profesor mío, yo a veces digo cosas que yo sé que a algunos de ustedes les puede sonar un poco ofensivo. No es mi intención, pero es la realidad de la universidad. Hay cosas que nosotros les exigimos que ustedes entiendan, y no sé cómo, pero tienen que entenderlas, porque son fundamentales para poder comprender el equilibrio ácido-base. Entonces, si se forma ácido acético, ¿qué le pasa al agua?
Pierde ¿De el hidrógeno. dónde? O H menos. O H menos. Entonces, ¿qué le pasa al pH de Va la a ser más solución básico. cuando ustedes disuelven acetato de sodio? Va a ser mayor a 7, va a ser más Va a ser básico. mayor que 7 porque la solución se alcaliniza. Entonces, las bases derivadas, perdón, las sales derivadas de bases débiles acidifican la solución y las sales derivadas de ácidos débiles alcalinizan la solución. Pero no, cuando uno dice acidifican o alcalinizan, no crean que el pH en el caso del acetato de sodio se va a 14, no, para nada. Estas constantes son muy chicas, por lo tanto, a lo más el pH podría llegar a 7,5, 7,6, tal vez 8, dependiendo de la concentración. Lo mismo pasa con las sales de amonio. No es que el pH se vaya a ir a 1, es que el pH cae un poco bajo 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la hidrólisis, las constantes de hidrólisis son chicas. El fenómeno es importante porque en algunos casos esto incide sobre la preparación de soluciones fisiológicas, pero este fenómeno es real. A ver, aquí hay un ejemplo, el cianuro de sodio. No, hagamos el acetato de amonio. En base a lo que ya hemos visto, tenemos la sal acetato de amonio. ¿Qué le va a pasar al acetato de amonio cuando se disuelva en agua? Se va a ionizar. ¿En qué iones? Acetato y amonio. Ya. ¿El acetato qué va a experimentar? El acetato va a querer regenerar el ácido acético. El acetato. No, porque esto lo que tú tienes es acetato, no tienes todavía ácido acético. Aquí no hay ácido acético. Al acetato, ¿qué le pasa? Va a querer recuperar el hidrógeno. Por lo tanto, se hidroliza en agua. Esta reacción, acetato-agua, se llama hidrólisis, para que no se les olvide. Entonces, ¿qué le pasa al pH de la solución? Ya me lo dijeron, Mayor a 7. mayor a 7. Pero por otro lado tenemos ion amonio. Y el ion amonio también se ioniza. ¿No es cierto? Tienen protones y iones hidroxilo. ¿Qué pasa cuando ustedes en una solución generan protones y iones hidroxilo? Se neutralizan. Se neutralizan entre sí y desaparecen porque forman agua. Entonces, ¿cómo quedará el pH? Igual, no va a cambiar. Ya, en este caso queda igual, pero, ojo, queda igual porque las constantes de basidez y acidez de amoníaco y ácido acético son muy parecidas. Son del orden de 10 elevado a la menos 5 ambas. Por lo tanto, el fenómeno de hidrólisis del ion amonio y del ion acetato es similar. Sin embargo, en el caso del ácido fórmico y el ion amonio, la cosa no es igual. Porque si bien es cierto, el ácido fórmico es un ácido débil y alcaliniza la solución, el ion formiato, y el ion amonio es una base débil y acidifica la solución, predomina la concentración de, predomina la hidrólisis del ácido fórmico, del formiato, mejor dicho, porque la base conjugada del ácido la que se ioniza. El formiato se ioniza exactamente igual que el ion acetato.
Entonces, si ustedes escriben HCOOH, perdón, este es el ion formiato, HCOO-. Y el hidrógeno, entonces, se ioniza. Pero aquí tenemos ion formiato. El ion formiato experimenta hidrólisis con el agua, por lo que se generan iones hidroxilo. Sin embargo, el pK sub A del ácido, o la constante de acidez del ácido, del ácido fórmico, es más grande que la constante de basidez del ion amonio. Por lo tanto, en este caso, si bien hay neutralización, porque se generan iones hidroxilo, igual que con el ácido acético, hay mayor cantidad de protones dando vuelta que los hidroxilos. Por lo tanto, se neutralizan los protones con el hidroxilo, pero sobran protones. Y estos protones hacen que el pH, tal como está puesto acá, en el E, de menor que 7. Entonces, el equilibrio de hidrólisis depende, cuando estamos hablando de sales que tienen bases conjugadas de ácidos débiles y ácidos conjugados de bases fuertes. Perdón, esto era, aquí en este caso lo que teníamos era ion amonio. Por lo tanto tenemos NH4+. El resultado va a depender de quién tiene mayor constante de disociación o ionización. La base conjugada o el ácido. Ya, ¿entienden esto sí o no? ¿Les queda más o menos claro sí o no? Sí. ¿Mm? Sí, profe. A todos les quedó súper claro. Aquí hay 42 personas. Profe, yo quedé con la duda en ese ejercicio en particular, se considera en la constante de acidez o basicidez, ¿Ya? y la que tenga, el que tenga mayor se va a considerar que va a quedar con esa Claro, acidez o basicidez. claro, porque resulta que si tú tienes, en el caso del formiato de amonio, que es el ejemplo, con el acetato de amonio no sirve porque ambos tienen los mismos valores. Por lo tanto, se genera la misma concentración de protones e hidroxilo cuando hay hidrólisis. Entonces, ¿qué tienen que evaluar? Se producen hidroxilos, se producen protones, neutralización. Tienen que evaluar quién sobra. Y el que sobra es el que tiene mayor constante de acidez, en el caso de un ácido, o mayor constante de basidez, en el caso de una base débil. ¿Por qué? Porque el que tenga mayor, por ejemplo, si el formiato tiene una constante de acidez que es mayor que la constante de basidez del amoníaco, eso implica que la hidrólisis del formiato, simplemente porque hay más formiato, va a ser mayor que la hidrólisis del ion amoníaco, del ion amonio. Entonces, el ion formiato va a haber hidrólisis, pero como había más formiato, la hidrólisis del formiato es mayor y sobran, en este caso, protones después de la neutralización. Por lo tanto, el pH, en este caso, va a ser menor que 7. Va a ser menor que 7. ¿Te respondió, no? Sí, profe, muchas gracias, ahora sí me quedó claro. Ya. Entonces, estos dos ejercicios son parecidos.
son parecidos porque ambos hablan de neutralización. Chiquillos, voy a hacer el 6. Y después voy a hacer el 7b. Cuando un ácido HA reacciona con una base, no sé, pues podría ser un hidróxido, le voy a colocar, ¿cómo se colocan? Le voy a colocar esto, MOH. Los protones del ácido y los hidroxilos de la base reaccionan completamente hacia la derecha. Eso significa que se forma agua agua producto de la neutralización entre los protones y los iones hidroxilo, que quedan libres. ¿Y qué otra cosa se forma? En realidad nada más, porque queda dando vuelta la base conjugada. Los libros dicen la sal, pero a mí no me gusta ese nombre, porque en realidad hay sal si hay agua, pero hay sal si no hay agua. Si hay agua, lo que ustedes van a ver es la base conjugada del ácido, la forma aniónica, y lo otro que van a ver es el catión del cual venía, que estaba formando el hidroxilo. Esos quedan dando vuelta. Claro, si ustedes evaporan el agua, A- y M+ va a formar una sal. No tengan duda de eso. Pero si están en solución, van a estar ionizados. Ionizados e hidratados. Ustedes saben que todas las moléculas que se ionizan se hidratan. Se rodean de moléculas de agua. Ya, entonces, con ese concepto, si ustedes tienen H3PO4, ¿cómo se llama ese ácido? El único ácido de 3 que hemos visto en el curso. Ácido ortofosfórico. Muy bien, muy bien. Tienen ácido fosfórico u ortofosfórico. Lo pueden llamar de las dos maneras, no es problema. De hecho, si yo les pongo ácido fosfórico en una prueba, es el H3PO4. Entonces, si el H3PO4 reacciona con el hidróxido de bario más Ba, ¿por qué me hace esto? Yo sé por qué lo hace, pero bueno. Este sería el hidróxido de bario. Obviamente se forma agua, ¿no es cierto? Entre estos protones y los iones hidroxilo. Ahora, la neutralización es independiente de si el ácido es fuerte o débil, de si la base es fuerte o débil. Siempre va a reaccionar el ácido con la base, formando agua. ¿Y qué queda dando vuelta, chiquillos? Los iones. ¿Qué ion? ¿Qué iones quedan El dando vuelta? fosfato. El fosfato, muy bien. P,
O4 menos 3, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa queda dando vuelta? El bario. Bario más 2. Si ustedes quitan el agua, evaporan el agua, se va a formar fosfato de bario. No lo duden. Pero mientras no se haya formado, mientras no evaporen el agua, no va a haber sulfato de bario. Profe, Ya. pero ¿por qué se ionizan los 3 hidrógenos del ácido fosfórico? Porque la reacción ácido-base es a completitud. Te extrae todos los hidrógenos. Independiente de las cargas. La reacción de neutralización ocurre de manera tal de que si la reacción es total, ya no quedan ni hidrógeno ni hidroxilo. No queda ni hidrógeno ni hidroxilo. Claro, ustedes pueden jugar con esto. Dice que, a ver, ¿cuántas moléculas de agua se formarían? Si tienen 3 hidrógenos, a lo menos yo lo que haría es multiplicar esto por 2 y multiplicar esto por 3. A ver si me da. Así tendría 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Tendría 6 moléculas de agua. 6 moléculas de agua. 2 por 3, 6, 3 por 2, 6. Sí, 6 moléculas de agua. Les daría... Sí, porque tengo 6 hidrógenos y 6 hidroxilos. 3 por 2, 6. Ahora tendríamos que tener a lo menos 2 fosfatos y 3 barios. Lo que importa aquí es el agua. 2 por 3, 6. Tendríamos 6 hidrógenos. Tendríamos 6 hidrógenos. 3 por 2, 6. Tendríamos 12 en realidad. Ah, no, 6 por 2, 12. Está bien. Y los oxígenos del hidroxilo, que son 6. Ya está equilibrado. Entonces les preguntan, una muestra de 20 mililitros de 20 ml, así se escribe ml, está bien escrito, 20 ml de ácido ortofosfórico requiere 120 ml de hidróxido de bario para su neutralización completa. Calcule el pH de la solución de ácido ortofosfórico. Ya. Si 20 mililitros de ácido ortofosfórico 0,1 molar reaccionan con 120 mililitros de hidróxido de bario. A ver, ¿cómo es la estequiometría, chiquillos, aquí? Tienen 2 moles de ácido ortofosfórico con 3 moles de hidróxido de bario, ¿no es cierto? Ya, entonces si tenemos 20 ml de ácido ortofosfórico 0,1 molar, 0,1 molar. ¿Cuántos moles totales de ácido tenemos? Ahí. Esto es estequiometría pura. ¿Cómo puedo calcular yo los moles de ácido ortofosfórico? ¿Se acuerdan? Si tengo el volumen y tengo la concentración. Una regla de 3 simple. Multiplicando. ¿Cómo se define la concentración molar, chiquillos? Concentración en molar. ¿Cómo se define? Nunca se les debe olvidar esto. En volumen. Mol en litros de solución. Exactamente, moles por litro de solución. Esta relación no se les debe olvidar.
moles, lo voy a escribir completo, en litros de solución. O en volumen. Por lo tanto, si ustedes calculan el volumen en litros, si ustedes multiplican el volumen en litro por la concentración molar, ¿qué les da? Álgebra. Los moles. Moles. Los moles. Me da los moles. Entonces, moles es igual a concentración molar dale con la M minúscula. Lo que pasa es que tengo que colocarla en subíndice para que me quede chica. Concentración molar multiplicado por el volumen. Y aquí pueden usar distintas unidades, pero yo les recomiendo que si están trabajando en moles y les da la concentración molar, usen moles y usen litros. Entonces, para hacer el cálculo relativamente sencillo, si ustedes tienen 20 mililitros, ¿cuántos litros tienen? 0. 0,02. Muy bien. Litros. Por 0,1 molar. 0,1. ¿Cuánto les da? 2 por 10 elevado a menos 3. 2 por 10 elevado a la menos 3. Ya lo voy a colocar así en 0,002. Pero esos son moles, ¿no es cierto? ¿Y cuántos moles de bario tienen? De hidróxido de bario. Entonces serían moles de ácido, por lo tanto estos serían moles de protones. Recuerden que como esto es una neutralización, y la neutralización va a completitud, yo no necesito preocuparme de que el ácido sea débil o no, porque igual se va a ionizar. En el otro caso tenemos 0,120 litros de hidróxido de bario. ¿Ya? Entonces, me perdí, ya. Si la reacción de neutralización es completa, el número de moles de protones y díganme si no entienden lo que estoy haciendo acá. El número de moles de protones, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de moles de OH, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque dice, una muestra de esto neutraliza completamente el hidróxido de bario. Eso lo dice el enunciado. A ver, ¿entienden esta relación? Porque es fundamental para entender lo que sigue. ¿Ah? Yo al menos sí, profe. Ya, ¿y los demás? Yo creo que sí se entiende. También. Ya. Sí, profe. Es pura lógica. Si se neutralizan los protones con los hidroxilos, es porque las concentraciones o las cantidades de moles son iguales, ¿no es cierto? No sobra nada. Nadita de nada, como dice la canción. Por lo tanto, concentración del ácido por volumen del ácido
puede ser el litro. Va a ser igual ¿a qué cosa? A la concentración de la base por el volumen de la base por el volumen de la base, ¿sí o no? Sí. ¿Qué datos tienen ustedes? Les dicen que una muestra de 20 mililitros de ácido fosfórico, 0,1 molar, o sea, de concentración 0,1, (0,1) multiplicado por eso, ¿a qué va a ser igual? A la concentración de la base, que no la conocemos porque eso nos preguntan, por el volumen de la base, que fueron 120 mililitros. Esto en un año normal nosotros lo hacemos en el laboratorio. Esto es una neutralización. Y ustedes pueden calcular concentraciones utilizando esta relación. Por lo tanto, X es 0,1 por 20 partido por 120. Ojo que aquí yo no usé litros. Yo puedo hacerlo si a ambos lados uso mililitros. Lo que no puedo mezclar es litros con mililitros. Pero si tienen mililitros, no necesitan convertirlo todo directamente a litros, porque esta cosa funciona. Entonces, 0,1 por 20. 0,1 por 20 dividido por 120. ¿Cuánto da? Da, según mi cálculo, no sé si alguien de ustedes lo hizo, da, según mi cálculo, 0,017. 0,017 ¿qué? Molar. Bueno, 0,17 molar. Da 0,016 periódico. Ya. Por lo tanto, esa era la concentración molar del BA OH 2. ¿Cuántos equivalentes por mol de hidróxido de bario tenemos? ¿Son 2? 2. Por lo tanto, una solución 1 molar, ¿cuánto normal es? Una solución 1 molar será 2 normal de hidróxido de bario. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la concentración normal del hidróxido de bario? Es una regla de 3, chiquillos. 0,0034. 0,034. Ya.
0,034 normal. Bien, aquí les pedían calcular el pH de la solución original. 20 ml de ácido ortofosfórico, bueno, aquí está resuelto. Utilizan para hacer el cálculo básicamente la primera constante de ionización, porque es la que vale en este caso. Y eso, en realidad el cálculo es un poco más complejo, pero el pH debiera ser alrededor de 1,56. Yo no les voy a pedir yo no les voy a pedir este tipo de cálculos, pero sí algo de neutralización. Sí, de neutralización. Lo hago después. Discúlpenme, chiquillos, porque me enviaron una cuestión que era urgente y tenía que responder. Ya. La pregunta A era simplemente... bueno, les pedían calcular la normalidad de la solución de hidróxido de bario, eso lo hicimos. Y me está dando 0,034 normal. A ver, 1000 ml de ácido ortofosfórico hay 0,1 mol y hay 0,3 equivalente. En 20 ml hay tanto. Pero esto está bien calculado. 120. No, pues este debiera ser la concentración. Déjenme revisar la cosa de los ejercicios resueltos, pero el procedimiento básico está bien. Bien, así se procede en una reacción de neutralización. En el ejercicio 7, que es básicamente lo mismo, en el ejercicio... Profe, Dime. ¿podría explicar un poquito cómo se saca el pH? Porque cuando lo intenté hacer no entendí muy bien cómo disociar No, te piden la el temperatura. pH, te piden el pH de la solución de ácido ortofosfórico. Sí, es una buena pregunta. En este caso, cuando tienen ácido ortofosfórico, en realidad la pregunta con un ácido débil como este, no es fácil de resolver. Porque tienen que considerar los 3 equilibrios de ionización, y nosotros no nos vamos a meter con eso. Lo que podrían hacer, pero yo no les voy a dar una cosa como esta, les voy a dar un ácido monoprótico, así que no se preocupen por eso. Si ustedes tienen H3PO4, podrían considerar el primer equilibrio de ionización. ¿Ya? Podrían calcular solo el primer equilibrio de ionización, que fue lo que hizo la persona que resolvió esto. Usó la primera constante de acidez, que es 7,5 por 10 elevado a la menos 3. ¿Ya? Entonces lo consideró un ácido débil, que tiene una constante de 7,5 por 10 elevado a la menos 3. Entonces dijo, esto se ioniza en H más H2 P o 4 menos. Y consideró solo la primera constante de ionización. ¿Y cuándo sabe uno cuál usar? En realidad debiera usar las 3. Pero eso es un problema complejo, ya te dije. Entonces, hizo una aproximación, nada más que eso. Y en realidad no es una aproximación errónea. ¿Por qué? Porque las otras 2 constantes de acidez son tan chicas que prácticamente no influyen sobre el pH. Fíjate que si tú miras las constantes de ionización del ácido ortofosfórico,
Tienes 3. La primera es del orden elevado a la menos 3. La segunda es del orden elevado a la menos 7. Así que considera solo la primera, que es significativa. Entonces te da la constante de acidez y tú calculas el pH. Ahora, en este caso, la constante de acidez es 7,5 por 10 elevado a la menos 3. Y haces el cálculo como hemos hecho los otros, como si fuera un monoprótico. Como la constante de acidez es menor que 10, anda por el orden de menos 3, todavía podemos aproximar. ¿Cuál es la concentración inicial? Era 0,1 molar. Entonces simplemente lo resuelven como si fuese un ácido débil que se ioniza con la constante de acidez de... ¿Dónde me quedó la cosa? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Se me perdió. ¿Dónde escribí el equilibrio de ionización del ácido ortofosfórico? Acá. Acá. Por lo tanto, calculas las concentraciones de protones en equilibrio y con eso calculas el pH. Ahora, en este caso, puedes despreciar el X porque la constante de acidez está en el orden de 10 elevado a la menos 3. Todavía no cometes demasiado error si haces la aproximación. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profe. Gracias. Hagamos este y después nos vamos a ir a algunos ejercicios de amortiguador. El ejercicio B me interesa. ¿Qué pasa si tú haces reaccionar 50 milimoles de hidróxido de amonio con 100 milimoles de ácido clorhídrico? La neutralización ocurre independientemente de si ustedes tienen una base o un ácido débil. Ocurre neutralización. ¿Quién sobra ahí? ¿De qué sustancia hay mayor cantidad de moles? ¿De ácido clorhídrico o de hidróxido de amonio? De ácido clorhídrico. Por lo tanto, ¿quién sobra de la neutralización? El ácido clorhídrico. ¿Y cuántos milimoles sobran de ácido clorhídrico? 50 milimoles. 50 milimoles. ¿Por qué? Porque la reacción es total. Entonces, ¿cómo calculan el pH de la solución si sobran 50 milimoles de ácido clorhídrico? Simplemente dicen que la concentración es 0,05 molar y calculan el pH de 5 por 10 elevado a la menos 2 y punto. ¿Qué pasa si ahora hacen reaccionar 100 milimoles de hidróxido de sodio con 50 milimoles de ácido clorhídrico? ¿Quién sobra ahí? El hidróxido de sodio. ¿Cuánto sobra de hidróxido de sodio? 50 milimoles igual. ¿Y qué pasó con los 50 milimoles de ácido clorhídrico? ¿A dónde se fueron? Y se neutralizaron. Desaparecieron. Por lo tanto, lo que sobra son 50 milimoles de hidróxido de sodio. Y calculan el pH en base a eso. 50 milimoles en un litro, la concentración es 0,05 molar, el pOH de 5 por 10 elevado a la menos 2, y finalmente les da que el pH es 12,7. ¿Ya? Entonces, si yo les pido calcular el pH el producto de una neutralización, ustedes tienen que ver quién sobra, el ácido o la base, y restar, simplemente restar, porque la neutralización se va, como dice el nombre, todos los protones reaccionan con los hidroxilos que andan dando vuelta. Si sobran hidroxilos, eso ya no van a poder ser neutralizados, obviamente. Por lo tanto, el pH o el pOH va a estar dado por quién sobra. Si sobran los hidroxilos, estará dado por los hidroxilos que sobraron. Si sobran los protones,
va a estar dado por los protones que sobran. ¿Alguna duda, chiquillos, de eso? ¿Sí o no? No, profe. Ya. Nos vamos al 11 directamente. ¿Qué son las soluciones amortiguadores, chiquillos? Son tecnólogos médicos, van a usar amortiguadores para todo. Son disoluciones en las que si se agrega un ácido o una base en una cantidad pequeña, el pH no varía demasiado. ¿Por qué? Porque tienen las soluciones amortiguadoras tienen la capacidad de comerse los protones en exceso o comerse los hidroxilos en exceso. Entonces, aquí está la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se tienen que aprender de memoria, en realidad es re fácil, que dice que el pH igual al pK sub A por el logaritmo de la concentración de la sal. A mí no me gusta ese término, me gusta base conjugada. Y el ácido. El ácido tiene su base conjugada, ¿no es cierto? Le ponen sal, pero en realidad lo que tienen ustedes es la base conjugada. Ya. Para calcular el pH de un tampón, ustedes tienen que solamente calcular, referirse a las concentraciones de la base. A esto le ponen sal. Fíjense cómo está formado el tampón. Está formado por ácido acético. Entonces, chiquillos, el ácido acético. ¿Cómo se ioniza? Ya lo saben, ¿no es cierto? Es un ácido débil, pero se ioniza. Se genera CH3, COO menos. Pero no es una pura solución de ácido acético en agua. ¿Qué otra cosa tienen? Tienen la sal, o la base conjugada del ácido, o una sal que proviene de una base conjugada del ácido. Tienen acetato de sodio, ¿no es cierto? ¿Cómo se comportan las sales en solución acuosa? Se disocian completamente. Además de dar hidrólisis, se disocian completamente. Entonces, se disocia en acetato. Iones sodio. Pero los iones sodio no importan, no hacen nada aquí. Ya. Cuando ustedes tienen ácido acético solo, puro, que es un ácido débil, ¿cómo son los protones que vienen del ácido acético? ¿O cómo es la cantidad de protones que vienen del ácido acético? Son pocos porque es un ácido débil, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes agregan acetato de sodio y la sal se ioniza completamente, este acetato viene de la sal. Ustedes me pueden decir, claro, el acetato se suma con el acetato que venía del ácido. Sin embargo, como el acetato que viene del ácido es tan pobre, es tan poco porque es un ácido débil, ustedes pueden decir de que en realidad la concentración de acetato es 0,1 molar. Y ustedes pueden, que la concentración de acetato es 0,05 molar. Porque viene de la sal que ustedes disolvieron acá. Si la sal es 0,05 molar, como se ioniza completamente,
y aquí despreciamos la hidrólisis porque no influye para nada, la concentración de acetato es 0,05 molar. Y el ácido acético coopera con 0,1 molar, ¿no es cierto? Con 0,1 molar. Y como el ácido acético se ioniza poco, podemos decir que en el equilibrio la concentración de ácido acético es 0,1 molar, aunque ustedes saben que es un poquito menos. Entonces, la concentración de ácido ahí es 0,1 molar y la concentración de la base es 0,05 molar. Bien. ¿Por qué funciona un tampón, chiquillos? ¿Qué pasa si yo agrego protones ¿Qué pasa si yo a esta solución le agrego un poco de ácido? ¿Qué le pasa a esos protones? El acetato los va a comenzar a captar. El acetato los capta y regenera el ácido acético. Por lo tanto, el acetato se come los protones. ¿Qué pasa si yo agrego iones hidroxilo? ¿Quién se come el exceso de iones hidroxilo? ¿El protón? Claro, el protón que viene del ácido lo neutraliza. Lo neutraliza. No importa que sea poco, porque como la reacción es cuantitativa, o sea, todos los hidroxilos reaccionan con todos estos protones, a medida que ustedes agregan hidroxilo, van tirando la reacción hacia la derecha. Eso es Le Chatelier. Por lo tanto, el ácido débil se ioniza generando más protones. Así que el que aporta los protones aquí es el ácido, y no importa que sea débil. Pregunta. Yo puedo hacer un tampón con ácido clorhídrico y ion cloruro. ¿Qué me responderían ustedes? No, ¿Por qué no? porque es un ácido fuerte, se disocia completamente. Entonces el ion cloruro, a diferencia del ion acetato, no neutraliza nada, porque el ion cloruro le gusta estar como cloruro. Entonces ustedes necesitan necesariamente un ácido débil y la base conjugada de un ácido débil, o la sal derivada de la base débil, o un ácido débil y el ácido conjugado del ácido débil. Ustedes no me pueden formar tampones con un ácido fuerte. ¿Ya? Entonces, en el caso este, que es simple, les piden calcular el pH del tampón. Entonces, utilizan la fórmula, el pK sub A es 3,75, la concentración de ácido fórmico es 0,05 moles por litro, o sea 0,05 molar. Por lo tanto, esto va abajo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Dónde quedó la ecuación? Quedó por ahí dando vuelta. ¿Dónde quedó la ecuación? Si la tenía por acá. Aquí. En el de arriba. Entonces, el ácido queda acá, que en este caso es 0,1 molar, y la sal, que es el acetato de sodio, va a ser 0,05. Entonces, eso les da, si hacen el cálculo, les da menos 0,3, y de ahí sacan y de ahí pueden resolver, calcular el pH de la solución. El pH va a ser simplemente, va a estar dado por la ecuación. De nuevo se me perdió la ecuación. Va a estar dado por la ecuación. Ya, en este caso sería 476 menos 0,3. Ya. ¿Qué dudas tienen con respecto a eso?
¿Alguna duda? Yo Parece que encuentro no. que se entendió súper bien. ¿Ah? Ya, lo entendieron. Vamos al difícil. Ya, lo vamos a dejar así nomás porque... Dice... Y este podría ser catalogado quizás como uno de los problemas más difíciles que ustedes podrían resolver. Dicen, ustedes disponen de los siguientes compuestos. Ácido fosfórico, les dan el peso molecular. Fosfato diácido de potasio, les dan el peso molecular. Fosfato monoácido de potasio, les dan el peso molecular. Y fosfato de potasio, les dan el peso molecular. ¿Cómo prepararía usted un litro de tampón fosfato 0,2 molar pH 7,4? Pero ustedes tienen la posibilidad de elegir. Primero que nada, para elegir en una pregunta más general, ¿qué ácido débil y qué sal elegirían? No de esta, en cualquier caso, ¿qué buscarían? Si yo quiero tamponar a pH 7,4, que es el pH de la sangre. ¿Cuál es la regla para encontrar un tampón? Se los puse en clase. ¿Sería el ácido débil con su base conjugada? No, pero respecto al pK sub A o la constante de acidez del ácido débil. Que sea cercana al pH que buscamos obtener Entonces, o mantener. el ácido fosfórico, ¿cuántos pK sub A tiene? O constantes de acidez tiene. 3. 3. Entonces, ustedes tienen primero H3PO4. La primera ionización. Eso lo vimos en una clase anterior, ¿no es cierto? Yo les mostré esto. ¿Por qué? Ah, es que me cambia la letra. Protones más, ¿qué cosa? PO4 menos, ¿no es cierto? No hay caso. PO4 menos. Esto lo voy a dejar en 2. ¿Cuántos protones sobran? 2. Voy a dar, por supuesto que ustedes ya entienden esto. ¿Cuál es la segunda ionización? ¿Cuál es el que se ioniza ahora, pues chiquillos? O sea, ahora quedaría HPO4 con menos 2 de carga y 2 protones. Ah, ya, tú me respondiste al tiro. Ya. O sea, me dijiste un protón más. ¿Qué sobra ahí? El H, P, O, 4. ¿Qué cosa? Si ya lo vimos esto, chiquillos. Menos 2. Menos 2. Y finalmente, al ionizarse este,
Al ionizarse este, ¿qué se genera? PO4 Y un protón, ¿no es Más cierto? 3 protones. Más otro protón. Así es. Cada uno de estas ionizaciones tiene su constante de acidez. ¿Ya? Cada una de estas ionizaciones tiene su constante de acidez. Ya. Cada una tiene su constante de acidez. Y si ustedes van a la tabla, esta, perdón, van a su guía. Voy a pasar a compartir la guía. Aquí tienen el ácido. ¿Dónde está el ácido fosfórico? Aquí está. Voy a pasar a compartir esto. Compartir lo mismo. ¿Por qué se metió esto? No, pues si no quiero eso. Quiero esto. Miren las constantes de ionización del ácido fosfórico para los 3 protones. 7,5 por 10 elevado a la menos 3, 6,2 por 10 elevado a la menos 8 y 4,8 por 10 elevado a la menos 13. ¿Cuál eligen para preparar? Y aquí están los pK sub A. 2,12, 7,21, 12,32. ¿Cuál eligen? El segundo. 21. La que he dado 7,21. Entonces voy a dejar de compartir. Y ahora volvemos al problema. Ya. Entonces elegimos la segunda ionización, la que es 7,21. Entonces, Profe, ¿sí? ¿por qué elegimos la segunda ionización? ¿Cuál es la regla de oro para preparar un tampón? Ya lo dijo alguien delante. No sé si lo escucharon. Porque ¿Cuál es la es que la más regla de acerca oro para al- elegir un par ácido débil base conjugada? es la que más se acerca al pH requerido. Exactamente. ¿Cuál quieres tamponar? ¿A qué pH quieren tamponar? 7,4. Entonces, ¿cuál de las 3 ionizaciones eligen? La segunda, gracias. La segunda. Ahora sí entendí. Gracias. Eligen la segunda. ¿Ya? La del segundo protón. Por tanto, aquí ustedes tienen 4 sales y me van a elegir esta. Se los voy a marcar de otro color. No se ve nada. Ay, por Dios, ¿qué me hizo esto? Sin color. Va. ¿Por qué se me metió el lápiz aquí? Ya, elegimos esa. ¿Cuáles son las sales que me permiten preparar ese amortiguador? ¿Qué sales elegiría? Miren las 3, miren las 4 sales. ¿Cuáles sales van a elegir? ¿Cuál sería el ácido? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta sal?
Sería la tercera. ¿Cuál sería el ácido? ¿Cuál es el El ácido? primero. ¿Ah? Segunda. La ¿Cuál segunda. es el ácido? ¿El que tiene más Ahí hidrógeno? La segunda. ¿Cómo se llama esa sal? Tengan cuidado con la nomenclatura. ¿Cómo se llama esa sal? ¿El monoácido? ¿No? La segunda. ¿Cuál es la segunda? Esta. ¿Cómo se va a llamar monoácido? Perdón que me enoje. Profe, pero nos está ¿cómo se va compartiendo a llamar la pantalla. monoácido? ¿Cómo se llama esa sal? Profe, es que está compartiendo la pantalla de la tabla de los pK/A. Millón de disculpas. Justo estaba apuntando donde aparecía el monoácido, entonces por eso le dijeron eso. Ya. Ya. Entonces, ¿ahora estoy compartiendo bien? Ahora sí. Ya. Sí, Este es el equilibrio que ustedes eligieron, desde el medio. ¿Qué sal eligen como ácido? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La segunda. ¿Y cómo se llama esa sal? ¿Cómo se llama la segunda sal? Ortofosfato diácido de potasio. Fosfato u ortofosfato diácido de potasio. ¿Y qué eligen como base conjugada? Están mirando a este equilibrio. Busquen algo parecido. ¿Cuál es la base conjugada del fosfato diácido? Está aquí, po. ¿Cuál es la La del base? monoácido. El fosfato monoácido. ¿Y dónde está acá? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La La tercera. tercera. La tercera. Entonces ahí tienen las dos sales. Ya saben lo que tienen que, cuáles sales tienen que elegir. Entonces les preguntan, ¿cómo prepararía un litro de tampón fosfato 0,2 molar pH 7.4? Ustedes eligieron el fosfato diácido de potasio como ácido y como base conjugada el fosfato monoácido de potasio y el pK/A 721. Entonces utilizan la formulita. Aquí tienen el pK/A, logaritmo de la sal, partido por el ácido, bla, 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 bla. Y resulta que tienen que, según esto, el problema es que tienen que... ¿Por qué se me metió una cuestión nada que ver ahí? Lo otro que tienen que saber es cómo preparan tampones. ¿Cómo preparan tampones? Entonces, el tampón fosfato es 0,2 molar. ¿Qué significa eso? Que sea 0,2 molar. Que la suma del ácido más la base conjugada le tiene que dar ¿qué cosa? 0,2 molar, porque esa es la concentración del tampón. O sea, la suma de la concentración de ¿qué cosa? De eso, en este caso, más su base conjugada, ¿qué es eso? Les tiene que dar 0,2, ¿sí o no? Sí, porque simplemente esa es la concentración. Yo les di varios ejemplos en clase para que ustedes los estudiaran. Por favor, mírenlo. ¿Por qué? Tienen que mirarlo porque tienen que saber cómo hacer esto. 0,2 molar. ¿Sí o no? Quiero que me digan sí o no. Sí. Ya.
¿Qué otro dato tienen? Tienen el siguiente dato. Y esto lo derivan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que está acá. Saben que de la ecuación de Henderson-Hasselbalch el pH de lo que quieren preparar, ¿no es cierto? Que es 7.4. Que en este caso es 7.4, ¿no es cierto? A ver, pongamos la relación para que ustedes lo calculen, ¿no es cierto? Es de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué tienen que colocar acá? Que es esta. Tienen que colocar el pH, 7.4, el pK sub A, que es 7.21. Y aquí la relación sal-ácido, que es la que tienen que calcular, porque esa no la conocen. Entonces les queda la siguiente ecuación. Les queda esto. Lo puse mal, por eso está acá. Y lo voy a cortar. Y lo voy a pegar acá. Entonces, esa es la segunda ecuación. La segunda ecuación la derivan de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y les queda esa. Entonces, tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo supongo que ustedes tienen matemática, saben responder este tipo de cosas, porque han tenido matemática. Entonces, de ahí pueden despejar la concentración del ácido y de la base conjugada, que aquí le llaman sal. Y eso les da que la concentración del ácido es 0,078 molar y la concentración de la base conjugada es 0,122 molar. Como conocen la concentración y tienen el peso molecular, si multiplican la concentración por el peso molecular, les va a dar lo que tienen que pesar de fosfato diácido de potasio y lo que tienen que pesar de fosfato monoácido de potasio. Entonces, aquí ya me están presionando, eso es lo que tienen que hacer. La parte algebraica, chiquillos, desgraciadamente, queda para ustedes. Ustedes deben saber resolver ecuaciones de dos incógnitas, porque lo vieron en el colegio. Y eso no creo que signifique un problema. Pregunta. ¿Les queda claro, sí o no, cómo resolver este problema? Más o menos Fíjense no, que profe. estamos usando toda la materia que hemos estudiado en el curso. Toda la materia. Hemos usado estequiometría, hemos usado soluciones y hemos usado ácido base y preparación de tampón. ¿Alguien me iba a decir algo, perdón? ¿Alguien me iba a decir algo? Yo, profe, que yo no entendí muy bien por qué tomó 2 sales para preparar ese tampón. Porque una es el ácido y la otra es la sal, pues chiquillos. Entonces, una va a actuar como ácido y la otra va a actuar como la sal. Exactamente. Es la que va a donar el otro su base conjugada. Cuando tú tienes un ácido monoprótico, el ácido tiene un protón y la base conjugada no tiene protones. Pero cuando tú tienes 3 protones, tú tienes 3 protones de un ácido que tiene 3 constantes de ionización, tienes 3 distintos equilibrios. Y te voy a pasar a compartir de nuevo esto. Tú tienes 3 pares, porque tienes 3 constantes de ionización.
Por lo tanto, tienes 3 ácidos y 3 sales. Por lo tanto, podría formar en teoría 3 tampones. Si tú tienes que tamponar cerca de 212, eliges la primera ionización. Si tú quieres tamponar cerca de 721 o 721, eliges la segunda ionización. Y si tú quieres tamponar a 1232, superalcalino, no creo que nunca te toque hacer una cosa como esa, tienes que tamponar, tienes que elegir la tercera ionización. No sé si te respondí la pregunta. ¿Ya? ¿Entendiste o no? ¿Por qué elegiste 2 sales? ¿Sí o no? Más o menos, no, a ver. Entonces se eligen 2 sales por la razón de que hay varios hidrógenos que se pueden ionizar de distintas formas, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo no podría tomar, no sé, pues el ácido ortofosfórico y combinarlo con una sal. No, porque la primera ionización no te sirve. Porque ¿cuál es el pK sub A de la primera ionización? Es cerca de 2. ¿Cuál es la ionización que te sirve? La del segundo par. O sea, no es solo cuestión de... En el caso del monoprótico es simple, porque ustedes saben al tiro quién es el ácido y quién es la base conjugada. Pero cuando tienen un ácido como el fosfórico, pueden tamponar a distintos pH, pero tienen que elegir los distintos pares. Por eso que es importante lo que vimos en los seminarios anteriores. Ustedes deben distinguir cuál par deben elegir. Por eso yo me di el trabajo de colocarles aquí esto. O sea, a ustedes no les sirve el H3PO4 como ácido, ni el KH2PO4 como base, porque ese de tamponar tamponaría a pH superácido. Tampoco les sirve la última ionización, K2HPO4 y K3PO4, porque ese tamponaría a un pH muy, muy alcalino. No sé si te respondí. Solo sirve esta, porque esa tampona al pH que tú necesitas. Eso significa que las sales para un ácido que tiene varios protones te sirve como par ácido-base conjugada. Por lo tanto, la definición es más general. Un ácido en un tampón es cualquiera de las especies que aportan los hidrógenos. Y la base es la base conjugada de ese ácido. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y si no me entiendes, vas a tener que pensar un poquito. Ya. Bueno, chiquillos, yo los voy a dejar aquí ahora porque desgraciadamente me están apurando. Podemos terminar esto la próxima semana. Yo me conecto a la hora que ustedes quieran para resolver este tipo de cuestiones. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿les quedó más o menos claro, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Profe, quedó más claro. Ya. Entonces nos estamos viendo la próxima semana porque los voy a citar para que estudiemos más en detalle esta cosa, por si acaso no les quedó claro ahora. ¿Qué pasa cuando tienen un ácido como el fosfórico? Ya, pues chiquillos, nos estamos Ya. viendo. Ya, gracias, Que le profe. vaya bien, Chao. profe. Gracias, profe. Profe, Chao. chao, que esté bien. Chao, Chao, cuídense. profe. Profe.